Bien, en la siguiente presentación vamos a desarrollar lo que es el tema sobre los procesos que cambian la forma del material. Tenemos así de forma general entonces que los procesos que cambian la forma del material son la fundición, el formado en frío y en caliente, la metalurgia extractiva, la metalurgia de polvos y el moldeo de plásticos. Cada uno de estos los vamos a ir desarrollando así de manera general, no con tanto detalle. Como introducción tenemos que para que una pieza llegue a las manos del cliente o al usuario final, se requiere de una serie de procesos que comienzan por la extracción de materia prima. Luego, pues se entiende que en unos materiales se aplica un proceso que posible y lógicamente no funcione en otros. Por eso existe una variedad de procesos. La variedad de materiales es la que provoca la existencia de variedad de procesos desde su extracción hasta su tratamiento. Comenzamos con el primero entonces, es la metalurgia. Y así aplicable para todos. La metalurgia es la ciencia aplicada, cuyo objeto es el estudio de las operaciones industriales tendientes a la preparación, al tratamiento y a la producción de metales y a todas las aleaciones de los metales. La técnica metalúrgica comprende varias fases. Primero, obtener el material desde los minerales, luego la purificación del metal, después la preparación de las aleaciones que se necesitan, luego los tratamientos mecánicos, térmicos o termoquímicos que permiten pues la utilización del metal en cuestión. En primer lugar tenemos entonces la metalurgia extractiva. Es la rama de la metalurgia mediante la cual se estudian los métodos químicos que son necesarios para procesar las menas minerales y obtener de ellas los metales con mayor o menor grado de pureza. A eso dependerá del proceso que se haga, la pureza del metal. La metalurgia extractiva comprende todos los temas relacionados con los tipos de mineral, el lavado, la concentración, la separación, los procesos químicos, la extracción del metal puro y sus aleaciones para adaptarse a diversas aplicaciones. Entonces la palabra extractiva pues ya nos da la idea de que es extraer un metal lo más puro posible del mineral en cuestión. La metalurgia extractiva tiene tres áreas. En primer lugar tenemos la pirometalurgia, que es la fundición de metales en altas temperaturas. Tenemos la hidrometalurgia, que es la solubilización de metales en soluciones acuosas. La palabra hidro nos da la idea de que tiene que ver con algo acuoso, con agua o con líquidos. Y la electrometalurgia es la aplicación de energía eléctrica a soluciones acuosas para obtener metales puros. Avanzando con la metalurgia extractiva se conocen dos configuraciones clásicas en las plantas de procesamiento del material. El primero es procesos para extraer el cobre sulfurado. ¿Qué se hace para extraer el cobre sulfurado? Pues tenemos la molienda, tenemos la flotación, la fundición y la electrorefinación, ahí con sus respectivas definiciones. Luego, el otro proceso pues es la extracción del cobre oxidado. Este se hace pues a través de la lixiviación. Después se da lugar a la electroobtención y finalmente pues se obtienen los cátodos, que son los que se comercializan. Vamos al segundo apartado. Después de la metalurgia extractiva tenemos entonces la fundición. Fundición es el proceso más antiguo para dar forma a los metales. Fundamentalmente radica en fundir y colar un metal líquido en un molde de la forma y el tamaño que se desean y en el molde que se pueda
solidificar, o sea, volver sólido para darle el uso requerido. Generalmente este molde se hace en arena, consolidado por un apisonado manual o mecánico alrededor de un modelo, el cual se extrae antes de recibir el metal fundido. Algunos tipos de fundición, pues tenemos que la mejor manera de clasificar las fundiciones es pensando en la estructura metalográfica. Cuando tenemos esto, pues algunas variables que es necesario tener en cuenta a la hora de fundir son las siguientes: el contenido de carbono, el contenido en elementos de aleación y las impurezas, la velocidad de enfriamiento durante y después de la solidificación. No todos los materiales se enfrían a la misma velocidad, entonces por eso se incluye esta variable, y el tratamiento térmico que van a recibir posteriormente. Estas variables determinan la condición y la forma física del carbono, entonces a la hora de fundir es necesario considerarlas. Tipos de fundiciones, pues tenemos la fundición blanca, las fundiciones grises. En el caso de la fundición blanca, pues posee al fracturarse un color blanco brillante, de ahí el nombre de fundición blanca. Es menos fluida que el gris. Luego las fundiciones grises tenemos que el proceso de grafitización se realiza con mayor facilidad si el contenido de carbono es elevado, si las temperaturas son elevadas y si la cantidad de elementos grafitizantes presentes, sobre todo el silicio, son las adecuadas. Ahí tenemos una imagen de cómo se vería un metal en fundición blanca y un metal en fundición grises. Son imágenes microscópicas. Las fundiciones nodulares, si vamos notando la diferencia en las imágenes, ahora el hierro dúctil o nodular se obtiene mediante la introducción controlada de magnesio. Esto es lo que hace el cambio. En el hierro fundido, bajas proporciones de azufre y fósforo. Si vemos la estructura, ahora va cambiando a unas pequeñas bolas. Luego tenemos las fundiciones maleables. La maleabilización tiene por objeto transformar todo el carbono que está como cementita en la fundición blanca. Después de la fundición blanca, entonces podemos trabajar lo que es la fundición maleable. Puede ser ya el resultado final puede ser de corazón negro o de corazón blanco, según la forma que se desee. Otro tipo de fundición en coquilla. La coquilla es el instrumento que se utiliza para poder hacer este tipo de fundación. Y las fundiciones aliadas, las aleaciones de cada uno de los materiales. Tenemos ahí una imagen que nos ilustra la diferencia entre un hierro blanco, un hierro gris y un hierro nodular, que son pues aleaciones. Los pasos que se siguen a la hora de hacer la fundición pues se nos ilustran en la siguiente imagen para que nosotros podamos pues verla, detenernos un poco ahí en la imagen y ver los pasos de la fundición. Vamos al siguiente de los procesos que cambian la forma del material, es el formado en frío y en caliente. Tenemos algunas de las características. Las características del trabajo en frío, pues se da mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de las partes. Y sin embargo, pues el trabajo en frío requiere mayor esfuerzo. Las características del trabajo en caliente es que produce mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, se requiere un menor esfuerzo y la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Es decir, hay metales que al trabajarlos en frío se fracturan, entonces de ahí la necesidad de trabajarlos no en frío sino en caliente. Estos procesos en caliente y en frío pues los tenemos ahí: el doblado, el corte, el embutido, el laminado, el forjado, la extrusión. Dentro del corte pues se puede ver
lo que es el cizallado y el troquelado. Vemos algunas imágenes de algunos, el embutido, prensado y profundo. La imagen nos da la idea de cómo se puede realizar el embutido. Tenemos el segundo, el laminado, y el tercero, el forjado. Las imágenes, repito, nos ayudan a poder identificar el proceso de transformación del material haciendo uso de caliente o de frío. El estirado, siempre haciendo uso de moldes. Todos estos se necesitan moldes. La extrusión, que en el caso puede haber una extrusión directa o una extrusión indirecta. También tenemos el estirado de alambre dentro de estos procesos. Vemos la forma en que se haría un troquelado, el doblado, dos formas ahí, dos ejemplos de doblado. Hay otros también, pero para explicación estas dos imágenes. Y el cizallado, que es una de las formas de corte. Vamos al siguiente, que es la metalurgia de polvos o pulvimetalurgia. Tenemos que la metalurgia de polvos es un proceso de producción por medio del cual partes o productos se fabrican comprimiendo polvo metálico o algún material cerámico dentro de un modelo o dentro de un molde o dado. Una vez comprimido el polvo, entonces se somete a un proceso de calentamiento. Ese proceso se llama sinterizado, lo que le proporciona a la pieza propiedades de resistencia y de dureza. ¿Cómo se obtienen los polvos? Pues generalmente se realiza de metales puros, principalmente del hierro, el cobre, el estaño, el aluminio, el níquel, el titanio, y las aleaciones de latón, bronce, aceros inoxidables, polvos prealiados. Los procesos típicos para la extracción de polvos son la atomización en estado líquido, la atomización con electrodo fundible, llamada electrólisis, la reducción de óxidos metálicos, la pulverización mecánica y la condensación de vapores metálicos. Los procedimientos para la extracción de polvo, pues en primer lugar la dosificación y la mezcla. Luego tenemos la compactación en frío, después viene el sinterizado y finalmente las opciones de acabado. Entre las opciones de acabado están el acuñado, la impregnación, los tratamientos térmicos y superficiales y el mecanizado. Tenemos ahí cada una de ellas la definición. Las ventajas de este tipo de proceso, pues no se desperdicia el material, la precisión dimensional y el buen acabado, el tiempo de fabricación es corto y los costos son reducidos. Piezas imposibles por otros medios, por ejemplo se puede controlar la porosidad, la mezcla de los metales y no metales en caso de los cerámicos. Entonces estas son las ventajas. También tiene desventajas porque ningún proceso es perfecto al 100%, entonces tiene algunas desventajas: el elevado costo de las matrices de compactado, las características mecánicas inferiores debido a la porosidad del material y las limitaciones de diseño. Esas son algunas de las desventajas de este proceso que cambia el material, cambia la forma del material. Para ir terminando tenemos el moldeo de plástico, cómo se moldea el plástico, cómo se cambia la forma del plástico. En la fabricación de piezas de plástico se emplean diversos tipos de moldes que delimitan la masa plástica. Estos moldes se montan en una prensa que abrirá y cerrará el molde, haciendo una presión y facilitando la carga del molde por medios externos. El material plástico se mantiene en el molde bajo presión mientras endurece lo suficiente, de modo que conserve su forma una vez extraído. Para calentar los moldes pueden usarse el vapor, el agua caliente, el aceite o la electricidad. Los varios tipos de moldeo de plástico son el moldeo por compresión. Tenemos ahí unas imágenes que nos lo ilustran. El moldeo por transferencia,
el moldeo por inyección y el moldeo por extrusión. Ahí cada uno con su definición y alguna imagen que nos ayuda a comprender este proceso. Y tenemos el moldeo por soplado de plástico. Muchos de los objetos que nosotros tenemos en nuestra casa y que son de plástico, pues fueron elaborados a través de alguno de estos procesos. Formas comerciales en las que encontramos el plástico, pues tenemos los polvos, los gránulos, las resinas líquidas, las películas, láminas, bloques, barras, tubos, perfiles e hilos. Entonces, son formas comerciales en que nosotros encontramos los plásticos. Y para terminar, pues no olvidar que en todos estos procesos, si llegamos nosotros a estar en una empresa, a poder trabajar, sea una empresa personal, una empresa familiar o una empresa en la que nosotros somos empleados, no olvidar la protección personal que se necesita tener en cuenta a la hora de aplicar cualquiera de los procesos de transformación del material que hemos mencionado. Muchas gracias. Hasta aquí con este tema de los procesos que cambian la forma del material.